Buenas tardes, yo soy Diego Rosales y hoy voy a estar hablándoles sobre los cuartiles, deciles y percentiles. Primero que nada, ¿qué son los cuartiles, deciles y percentiles? Los cuartiles, deciles y percentiles son medidas estadísticas que dividen un conjunto de datos en partes específicas, proporcionando información sobre la distribución de los valores y su posición relativa dentro del conjunto de datos. Los cuartiles dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes iguales. Hay tres cuartiles, el Q1, Q2 y Q3. El Q1, que quiere ser el primer cuartil, divide el conjunto de datos en el 25% más bajo y el 75% restante. El Q2, el segundo cuartil o la mediana, separa el conjunto de datos en dos partes iguales, con el 50% de los datos por encima y el 50% de los datos por debajo. Luego tenemos el Q3, que es el tercer cuartil. Este divide los datos en el 75% más bajo y el 25% superior. Los deciles, al igual que los cuartiles, van a dividir nuestro conjunto de datos, pero este lo van a dividir en 10 partes iguales. Hay 9 deciles, de 1, de 2, de 3, de 4 y así sucesivamente hasta el D9. El primer decil, el D1, separa el 10% más bajo del 90% restante de los datos. El segundo decil divide el 20% más bajo del 80% restante y así nos vamos a ir sucesivamente hasta el D9, que va a dividir el 90% de los datos más bajo con el 10% restante. Ahora vamos a hablar sobre los percentiles. Los percentiles también nos van a dividir nuestros grupos de datos, pero este lo van a dividir en 100 partes iguales. Es por esto que va a haber 99 percentiles, de P1, P2, P3 y así sucesivamente hasta el P99. El percentil P25 representa el valor por debajo del cual se encuentra el 25% más bajo de los datos. El percentil P50 es equivalente a la mediana, dividiendo los datos en dos partes iguales. Es como el cuartil Q2. El percentil P75 señala el valor por debajo del cual se encuentra el 75% más bajo de los datos. ¿Ok? Esas medidas se van a utilizar para entender cómo se distribuyen los datos y para identificar la posición relativa de un valor en relación con el resto del conjunto de datos. Por ejemplo, si observamos el percentil 80 en un conjunto de datos de puntajes de exámenes, indica el valor por debajo del cual se encuentra el 80% de los puntajes. Esto puede ser útil para comprender el rendimiento de un estudiante en comparación con otros. Ok, a continuación voy a presentar un ejemplo de cómo calcular los deciles. Ok, para calcular los deciles, cuartiles y percentiles se va a utilizar exactamente la misma fórmula, donde dk es igual a li más a y a multiplica a k por n sobre 10 menos fi menos 1 sobre fi menos fi menos 1. Para calcular los cuartiles, lo único que cambiaría sería en la parte de kn sobre 10. Para calcular un cuartil sería kn sobre 3 y en la parte para calcular un percentil sería kn sobre 100. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra tabla de distribución, donde ya tenemos nuestra frecuencia y nuestra frecuencia acumulada. Tenemos que van a ser las edades de un cierto grupo de personas que van desde 30 hasta 60 años. Si nosotros queremos calcular el decil 2, tenemos que multiplicar k, que va a ser el número de nuestro decil, por el número de datos. Aquí vemos que tenemos 60 datos y eso lo vamos a dividir entre 10, con lo que nos da 2 por 60 igual a 120, entre 10 es igual a 12. Okay. Ahora debemos buscar nuestro valor 12 en nuestra frecuencia acumulada. Es por esto que va a estar entre las edades 35 y 40 y 40 y 45. Pero como las edades 35 y 40 se acaban en 10, este decil va a estar en nuestro rango de 40 y 45. Entonces, es por eso que nuestra frecuencia i-1, que va a ser nuestra frecuencia anterior, va a ser igual a 10, que es la frecuencia de 35 a 40. Nuestra frecuencia i, que es la frecuencia en la que estamos, va a ser 22, que es la misma que de las edades de 40 a 45. Nuestro límite inferior va a ser el límite inferior de nuestro rango de edades en el que nos encontramos. En este caso va a ser 40. Y nuestra A se refiere a la amplitud. Esa amplitud va a ser nuestro límite superior menos nuestro límite inferior de nuestro rango. Eso quiere decir 45 menos 40 va a ser igual a 5. Entonces, ya que tenemos todos nuestros datos,
los podemos sustituir en nuestra fórmula. Por lo que tenemos que el decil número 2 va a ser igual a 40 más 5 que multiplica a 12 menos 10 sobre 22 menos 10. Entonces, esto va a ser igual a 40.833. Entonces, y con eso ya tendríamos nuestro decil número 2. Entonces, como dije anteriormente, si queríamos calcular, no sé, nuestro percentil o nuestro cuartil con los mismos datos, lo único que cambiaría sería los números de la forma, como a continuación. Ok, aquí en el caso vamos a sacar los percentiles con la misma tabla. Como dije, se utiliza la misma fórmula, solamente cambiando la KN. En este caso vamos a calcular el percentil 55, por lo que nuestra KN sobre 100 va a ser igual a 55 por 60 sobre 100, eso es igual a 33. Ahora ubicamos nuestro 33. Nuestra posición 33 va a estar en el rango de 45 y 50 años de edad. Es por eso que nuestra frecuencia acumulada anterior va a ser 22, nuestra frecuencia acumulada actual es 45, viendo nuestra tabla lo podemos comprobar. Nuestro límite inferior es 45, ya que en ese rango de edad estamos, y la amplitud es igual que en el ejemplo pasado, es igual a 5. Entonces, para calcular nuestro percentil 55, sustituimos nuestros datos, donde va a ser 45 más 5, que multiplica 33 menos 22 sobre 45 menos 22, y al realizar esta operación, sabemos que nuestro percentil 55 es igual a 47.39. Con esto sería todo por mi parte, muchas gracias, nos vemos.